Evangelio de Lucas, capítulo 19 a 23, la crucifixión de Jesús. Estamos caminando a través del Evangelio de Lucas y hemos alcanzado el final del largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ha llegado, así que él montó un asno hasta la ciudad. Se están formando multitudes y la gente está cantando: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Están tirando sus túnicas enfrente de él. Los antiguos profetas de Israel prometieron que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Otras veces los profetas hablaron de un rey venidero que cabalgaría hasta Jerusalén para traer justicia y paz. Jesús está animando todas estas esperanzas de que Él es ese rey, y todos están muy emocionados. Bueno, no todos. Los líderes religiosos creen que Jesús es una amenaza para su autoridad y no están felices. Pero aún más sorprendente, Jesús mismo está triste. De hecho, está llorando mientras cabalga. Jesús puede ver lo que está por venir. Él sabe que no será aceptado como el rey de Israel. Y él sabe que Israel continuará por el camino de destrucción y lo rechazará. Él sabe que eso llevará a la muerte. Eso le parte el corazón y le enfurece. Lo primero que Jesús hace en Jerusalén es ir al templo. Él expulsa a los vendedores, interrumpiendo todo el sistema sacrificial. Él se levanta en el medio del patio y exclamaba las palabras: «Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Él está criticando a los líderes de Israel, diciendo que son rebeldes y corruptos. Y los líderes entienden el mensaje y empiezan a planear cómo matarlo, lo cual no es una sorpresa para Jesús. Jesús utiliza los símbolos de la cena de la Pascua para revelar el significado de su muerte venidera. El pan partido es su cuerpo quebrantado, y el vino era su sangre que establecería una nueva relación de pacto entre Dios e Israel. Jesús moriría por su pueblo y abriría un nuevo camino. Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín a orar. Y él lucha con el deseo muy humano de salvar su vida en lugar de sacrificarla. Pero él vence esta tentación y es aquí donde los líderes religiosos con los guardias del templo lo encuentran y lo arrestan. Los líderes del templo no podían ejecutar a Jesús sin el permiso de su gobernador romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Entonces inventan la acusación de que Jesús es un rey rebelde. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo has dicho. Pilato sabe que Jesús es un hombre inocente, pero los líderes siguen insistiendo que él es peligroso. Así que ellos hacen un acuerdo, y Pilato libera a un verdadero rebelde en lugar de Jesús. Así que el inocente es entregado en lugar del culpable. Jesús es llevado con otros 2 criminales acusados y clavado en un instrumento de ejecución romano, la cruz. La gente se burla de él. «¡Hey! Si eres el rey mesiánico, sálvate a ti mismo». Pero Jesús amó a sus enemigos hasta el último momento, ofreciendo esperanza. E incluso oró por sus maltratadores: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Luego el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría la muerte de un rebelde. Y luego Jesús clamó las antiguas palabras de los Salmos de Israel: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y
entonces Jesús murió inocente y solo.